Buenas noches, mis queridísimos amigos. Bienvenidos a una emisión más de su programa Coach Online. El día de hoy tenemos un tema, creo yo, muy interesante. Espero que ustedes lo encuentren igual de interesante que yo. Tiene que ver no solamente con el mundo del coaching, tiene que ver no solamente con el mundo del establecimiento de metas, pero también tiene que ver con el mundo de la salud. El día de hoy vamos a hablar sobre coaching y el efecto placebo. No te vayas, Coach Online inicia. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Iniciamos efectivamente, y el día de hoy, iniciando semana, pues ya saben que es día en que voy a compartir con ustedes una reflexión. Una reflexión, si ustedes gustan, que surge desde los momentos que estoy viviendo yo en lo particular, pero que creo yo que aplica para todos, y espero que sea el caso. Fíjense que hace 2 semanas, más o menos, platiqué aquí con ustedes sobre pues el tema de la violencia que se había desatado en España a causa de este intento de referéndum para secesionarse del resto de España. Después de esa ocasión han surgido muchísimas otras noticias y empezamos a encontrarle matices efectivamente a lo que está sucediendo allá en tierras catalanas. Y digo matices porque vemos que las víctimas, que son el pueblo, de una u otra forma fueron manipulados por otras personas que se hicieron pasar por víctimas, pero que en realidad parece que se están convirtiendo en victimarios al paso del tiempo. Y si bien el tema es importante, no es precisamente el que quiero compartir con ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes es en dónde nos encontramos o qué sucede con el mundo de la información. Ya es muy difícil recibir una información y aceptarla así tal y como nos llega, sin que medie una interrogante por parte nuestra. Ya realmente es muy difícil que aceptemos las noticias tal y como surgen de las fuentes. Pareciera ser que cada quien tiene su manera de ver las situaciones, los eventos del mundo, y le pone un poquitín de su cosecha. Creo que eso no es el rol de los medios de información. Los medios de información deben de informar, más no formar. Ahora agrégale con esto las redes sociales, donde se distorsiona, donde se manipula, donde existen de hecho existen empresas que se dedican a distorsionar la información y siendo contratados, siendo contratados para poder influir en la opinión del público en general. Entonces, aquí es la pregunta que yo me hice y que quiero compartir con ustedes y que creo yo que vale la pena que también se hagan ustedes en casa. ¿Cómo es que vamos a poder asimilar, o cómo es que podamos dar como verídica las noticias? Sí, es muy importante la fuente de la que vienen, pero es algo así como desde ahí ya tenemos que empezar a hacer un análisis, a poner en balance cuáles son esas fuentes de información que son serias. Hace años, por ejemplo, se consideraba que todos los medios televisivos en el país del norte eran serios y daban las noticias tal y como eran la situación y las circunstancias. Hoy en día nos damos cuenta de que no es así. Aquí en nuestro país igual, donde de plano en ocasiones podemos ver que existen mentiras flagrantes. Y después se les cae el teatro, por supuesto, pero en el ínter pueden en un momento dado cambiar totalmente la opinión pública, la opinión tuya, la opinión que tienes tú en conjunto con tu familia y con tus seres queridos. Y nosotros nos podemos convertir así también en parte del problema cuando es
que no analizamos la información que recibimos. Tal como lo oyen, nos podemos convertir en parte del problema. Hoy también otra noticia impactante y alarmante y que vemos así como que lejana, cuando no es tan lejana, son estos incendios que están sucediendo en el norte del estado de California. Pero de alguna manera estamos todavía, ¿cómo puede decir?, como resentidos por los sismos y los huracanes que han aquejado o asolado nuestro país. Y ahí nuevamente hay otra pregunta y otro planteamiento que lanzo al aire con respecto a la información que recibimos. Cuando es demasiada la información, corremos el riesgo de hacernos inmunes, cínicos. Corremos el riesgo, como dice el dicho, el refrán, no sentimos lo duro sino lo tupido. Pues sí, llega el momento en que no sentimos nada, nos anestesiamos ante las circunstancias en muchas ocasiones lastimosas de la vida. Y como he mencionado anteriormente, el día que perdamos nuestra capacidad de asombro, ese día vamos a ser presa no solamente de quien nos quiera manipular, pero vamos a ser presa de la apatía. Y créanme, amigos, que la apatía es el principio de todos los males. La apatía no nos va a permitir avanzar. La apatía nos va a mantener atados, amarrados en la cotidianeidad. Y ahí no hay metas, ahí no hay éxitos. Ahí todo sabe igual, como si estuviéramos comiendo comida sin especies, sin sal. Imagínense un pollo en agua. ¿A qué sabrá? Así nada más en agua. La carne sin sazonar. Es así, y ese es el problema que corremos hoy en el mundo de la información. Debemos ser cautelosos, y esa es la invitación que les hago. Yo en lo particular fui víctima de esto. De repente me indigné demasiado con lo que había pasado en Barcelona y después en Cataluña, y después me doy cuenta de que tiene tintes, tiene sesgos, y quizás esa sea mi lección. La quiero compartir con ustedes porque, como les comenté anteriormente, si no analizamos la información que recibimos, no solamente vamos a estar mal informados, vamos a ser parte del problema. Y cambiar un problema de cientos de miles o de millones de personas es más complejo todavía que cuando es solamente cambiar mi mentalidad. Entonces hay que empezar por ahí, filtrando, analizando cuál es nuestra fuente, cómo se nos plantea la información y qué vamos a hacer en consecuencia. Acuérdense que después de esto siempre hay que tomar acción, siempre hay que dirigir nuestros esfuerzos en un rumbo determinado. Pues es la reflexión de la semana. Espero que les sirva porque viene muchísima información, créame, las cosas se están dando a pasos agigantados y de forma muy acelerada. Nos vamos a ir a la primera pausa, amigos. Regresamos, vamos a hablar sobre el efecto placebo y el coaching. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estoy a tus órdenes en el 331-019-0712. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a tu programa Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy vamos a platicar de este tema que, insisto, a mí realmente se me hace fascinante. Espero poder transmitirles la magia que hay detrás del efecto placebo y de los placebos. Yo creo que todos hemos sido de alguna u otra manera víctimas, por decirlo de una manera, o hemos estado en contacto con alguien que ha sufrido o que ha sido beneficiario del efecto placebo. No sé si sea común a lo mejor ahí en su familia que de repente alguien va al médico y
nada más con el hecho de estar ahí en la sala de espera ya se sienten mejor. O posiblemente hayan ido sintiéndose mal, hayan ido a visitar a su mamá, a su abuelita, y de repente les prepara un caldo y al írselo tomando, comiendo, ya se empiezan a sentir mejor. Pues ese es precisamente el efecto placebo el que está actuando. Un placebo es un elemento al cual una persona le atribuye propiedades curativas. Se puede utilizar en otros términos como una especie de objeto del cual creemos que nos va a ayudar. Y eso sería salirnos del área médica, porque a lo mejor yo creo que tal o cual técnica me puede servir, otro ejemplo, para ayudarme a cantar, cuando en realidad esa técnica no tiene nada de especial. A lo mejor yo puedo creer que si traigo por ahí un amuleto, voy a tener suerte y voy a comprar un cachito de lotería y me saco un premio, o entro en una rifa y me saco un premio. Eso es ya yéndonos fuera del área médica, pero dentro del área médica es donde más se utiliza el efecto placebo. Es eso exactamente que les estoy comentando, es ese objeto que tiene una propiedad médica o al cual le atribuye una propiedad médica que en realidad no tiene. Y el efecto placebo viene siendo el efecto que tiene el placebo. O sea, si yo creo que un medicamento me va a ayudar a salir adelante de tal o cual padecimiento, el efecto placebo es que me ayude realmente a salir de ese padecimiento. Ahora, estudios científicos hay muchísimos que se han hecho con relación al efecto placebo. Y lo interesante de todo esto es de que se ha podido verificar en laboratorio cómo funciona esto, porque anecdóticamente todos, como les comenté al principio de este segmento, todos tenemos alguna historia donde de repente nuestros síntomas desaparecieron, o más todavía, nuestro padecimiento realmente desapareció. O sea, no solamente los síntomas, sino el padecimiento. Les voy a platicar varias historias que se me hacen muy interesantes y son dignas de compartir, porque se hicieron con un rigor científico. Hace algunos años salió un producto o un medicamento llamado Kreviosen. Este medicamento cuando sale al mercado, vino acompañado de una campaña publicitaria muy, muy fuerte, muy, muy intensa. El medicamento garantizaba curar el cáncer. Un médico en particular, atendiendo a un doctor al cual se le ha dado por llamar señor Wright, creo yo que es su apellido, el médico le platica al señor Wright sobre este medicamento y él cree realmente que le va a ayudar. El señor Wright era un paciente con cáncer ya en etapas terminales. Así pues, le suministran el medicamento Kreviosen al señor Wright y el señor Wright a los pocos días empieza a mejorar notablemente. Tanto fue su mejoría que deciden los médicos hacerle estudios clínicos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el cáncer estaba casi totalmente controlado. O sea, más bien dicho, casi ya no existía en su cuerpo. Y esto, pues obviamente fue motivo de gran alegría. El Kreviosen, al poco tiempo, y de hecho fue sujeto este medicamento, o más bien dicho su creador y la persona que lo impulsaba fue sujeto a demandas, porque parecía ser que los estudios que hicieron ellos para lanzarlo al mercado estaban amañados. Así el señor Wright en algún momento leyó en la literatura médica sobre el Kreviosen
y se dio cuenta de esto precisamente, que era un fraude, que no curaba realmente el cáncer. Empezó nuevamente con síntomas de cáncer. El señor Wright nuevamente empezó a sentirse mal, lo cual obligó a los médicos que lo estaban tratando a nuevamente hacerle análisis clínicos. Resulta de que de nuevo el señor Wright estaba invadido por el cáncer. El médico que lo trataba, apoyado por el psicólogo, que es de donde yo leí la historia, Bruno Klopfer, él recomendó que, viendo que en realidad el medicamento no tenía un efecto real sobre la salud, mas sin embargo, mediante los estudios clínicos vieron que el cáncer estuvo a punto de desaparecer, decidieron plantearle al señor Wright que en realidad el Cryogen sí era la medicina milagrosa que todo mundo, o que al principio todo mundo creyó. Le decían que estas segundas opiniones eran producto de una envidia, estas segundas opiniones eran producto de gente malintencionada que querían que el Cryogen no estuviera en el mercado. Así nuevamente le vuelven a suministrar el medicamento, o más dicho, ya se lo estaban suministrando, pero con la mentalidad nuevamente puesta en que sí funcionaba el Cryogen. La sorpresa de los médicos fue que nuevamente el cáncer desapareció. Imagínense el poder de la mente. Desgraciadamente, por el impacto publicitario que tuvieron las demandas contra este medicamento, el señor Wright nuevamente dudó de él, vuelve a desarrollar el cáncer y muere. Así, tal y como se los platico. Existe otro estudio muy interesante que tiene que ver con la depresión. El doctor Janis Schoenfeld habla de cómo a través de ciertos placebos, que es lo que estamos hablando, lograron en un grupo numeroso de personas que padecían de depresión que un porcentaje alto, o sea, el 62% de las personas que recibieron placebo sintieran mejoría en sus síntomas de la depresión. Esto en la Universidad de California en Los Ángeles, de la UCLA. El doctor Bruce Moseley también nos habla de que un grupo también numeroso de personas que fue sometido, o más bien dicho, a un grupo, la mitad fue sometido a cirugía de rodilla y otro grupo no fue sometido, sino solamente se les hizo una incisión en la rodilla para que pareciera que se les hizo la intervención quirúrgica. Un alto porcentaje de las personas que fueron sometidas a esta incisión, todavía 2 años después, manifestaban estar infinitamente mejor. Y así, entre quimioterapias, donde existe un fenómeno que se llama náusea anticipatoria, donde el 29% de todas las personas que son sometidos a quimioterapia tienen un síntoma, una especie de náusea antes de que se les aplique la quimioterapia. De hecho, es un fenómeno muy peculiar que se está estudiando. Pero resulta que también tienen ese mismo porcentaje de personas tienen esa náusea anticipatoria cuando solamente se les aplica agua o un placebo. También eso se da con la angina de pecho, donde resulta de que hacen exactamente lo mismo, cirugías, ¿cómo les podré decir? Fantasmas, y se curan. El mal de Parkinson también se ha mejorado a través de pastillas placebo. Y si queremos, en un momento dado podemos hasta ver cómo en algunos grupos, que ustedes lo pueden ver por ahí en internet, unos grupos religiosos del medio oeste de los Estados Unidos tienen una costumbre muy curiosa de exponerse a las víboras de cascabel, y más de alguno resulta con picadura del veneno de la víbora de cascabel. En este caso, el fenómeno no se llama placebo, sino que se llama nocebo, pero es el mismo principio. O sea, personas que son picadas o mordidas por una víbora de cascabel, sin embargo, no tienen absolutamente ningún problema con ello.
O sea, no tienen ningún síntoma de estar envenenados con la mordedura de una víbora de cascabel. Y todo esto se los platico para que vayamos entrando en calor y podamos ver hasta dónde llega la mente en el momento en que acudimos o recurrimos a ciertas funciones neurológicas que tienen que ver con el efecto placebo. Imagínense la importancia que puede tener hacia el futuro poder saber cuáles son los principios del efecto placebo y poderlos utilizar no como pastillitas que no tienen nada, sino como una especie de terapia mental a efecto de que podamos salir adelante de muchísimos de nuestros padecimientos. Les voy a recordar los teléfonos en cabina porque nos vamos nuevamente a un corte, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándanos tu mensaje al 331-019-0712. Este es tu programa Coach Online. Soy el arquitecto Aldo Prieto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta y antes de que se me olvide, tengo por ahí un obsequio. Bueno, es un obsequio en formato electrónico. Es un libro PDF que se llama La curación cuántica. Este libro ustedes lo pueden descargar porque ya está ahí en la página de Reingeniería Neural, que es la página del programa. Así tal cual ustedes lo buscan en Facebook. Se van a Facebook, teclean Reingeniería Neural. Y ahí, pues bueno, se van a encontrar con la página del programa. Y la última publicación es el libro La curación cuántica de Deepak Chopra. Deepak Chopra es uno de los principales exponentes del potencial que tiene el efecto placebo. Y siguiendo sobre ese tenor, y ahorita aprovechando que en el corte estuvimos platicando aquí con Norberto, a quien agradezco que está aquí en controles, me decía que su suegro, ¿verdad? Era una persona a la cual el piquete de abeja no le hacía absolutamente nada, y no necesariamente un piquete, sino varios, y no le pasaba absolutamente nada, cuando sabemos que a final de cuentas sí tiene toxinas ese piquetito de abeja. Hay un libro del doctor Bernie Siegel, no recuerdo el título del libro, pero Bernie Siegel platica de dos casos que a mí realmente me dejan con la boca abierta y el ojo cuadrado, como decimos coloquialmente. Él habla de un caso donde un terapeuta, de hecho un hipnoterapeuta, trataba a una persona con lo que antes ya conocíamos como personalidad múltiple. La personalidad múltiple es, de hecho en películas por ahí de repente se ve, son individuos que generan diferentes personalidades y dependiendo de las circunstancias a las cuales se enfrentan, pueden asumir una personalidad o pueden asumir otra. Entre sí las personalidades no se conocen, o sea, de repente yo creo ser Juan y actúo como Juan y a lo mejor Juan es carpintero y es de nacionalidad, no sé, hondureña. Y de repente actúo como Francisco y Francisco puede ser, no sé, herrero y puede ser de nacionalidad mexicana. Y no se conocen entre sí, es lo curioso del caso. Son personalidades totalmente distintas, es una patología. Pero resulta de que en una ocasión una persona que tenía varias personalidades, o sea, en realidad eran múltiples, no recuerdo cuántas eran, 4 o algo así. A este señor en un viaje lo pica una abeja y la reacción fue tremenda y no estaba cerca de ningún lugar donde pudieran ponerle ¿cómo se llama? Los antihistamínicos para que no le hiciera reacción y no muriera, porque un piquete de abeja para quien es alérgico lo puede matar. Así entonces deciden hablarle a su terapeuta y el terapeuta intuye que dentro de las 4 personalidades que tenía este señor, una de ellas no era alérgico al piquete de abeja o al veneno de la abeja.
Y entonces empiezan a través y con la ayuda del terapeuta a jalar, por decirlo así, o ayudar a que se presenten las diferentes personalidades. Efectivamente, una de ellas no era alérgica al piquete de abeja. Efectivamente, una de ellas le salvó la vida porque al asumir esta personalidad de inmediato, todos los síntomas desaparecieron, pudo irse perfectamente, tranquilamente al hospital más cercano, aunque hayan sido horas de distancia y horas de camino, y no le sucedió absolutamente nada. Y ahora les voy a platicar otra que todavía está más, pues la palabra no sé si se haga la correcta, grave, pero sí más de asombrarse. En este mismo libro, Bernie Siegel platica sobre un caso donde una persona tenía 9 personalidades múltiples, o sea, en el mismo tenor. Clínicamente le hicieron estudios a las 9, pero 8 de esas personas o personalidades múltiples eran diabéticas. Una no. Estudios clínicos probaban esto. ¿Cómo te explicas tú que un páncreas que no está funcionando como debe de ser en un individuo, cuando asume una personalidad distinta, su páncreas empieza a funcionar y sus niveles de insulina llegan a estados normales? O sea, realmente es algo, insisto, que a mí me fascina el tema por el potencial que tiene. Tú te puedes imaginar, y esto lo hacen obviamente en los laboratorios, cuando hacen lanzan un medicamento nuevo al mercado, generalmente prueban el medicamento contra el efecto placebo. Invariablemente, o sea, no digo en una ocasión de cada 2, ni una de cada 3, no, invariablemente, en todos los estudios clínicos aparece y hace acto de presencia el efecto placebo. Yo creo que estamos perdiendo aquí de vista una herramienta muy valiosa, porque si vemos, y a través de la literatura y de los estudios clínicos que se han hecho, y estudios científicos, vemos que el efecto placebo puede desde mitigar el dolor hasta curar a una persona. ¿Por qué es que la industria médica no está haciendo la investigación necesaria para encontrar cuáles son los canales a través de los cuales funciona? Porque si pudiéramos descubrir cuáles son estos canales, yo creo que estaríamos encontrando la cura para muchísimas enfermedades, muchísimas, ¿ok? Sin necesidad de utilizar medicamentos, químicos y posiblemente ni cirugías, porque, insisto, están documentados estos casos. Sé que muchos médicos que a lo mejor nos están escuchando, pues van a decir que estoy loco. A lo mejor sí lo estoy, pero eso nada tiene que ver con el hecho de que están documentados estos casos. Esto no tiene nada que ver con que todos los estudios farmacéuticos, farmacológicos que lanzan un medicamento siempre hace acto de presencia. Y esto no tiene que ver con el hecho de voltear alrededor y ver casos donde ha funcionado. Casos donde una tiroides que está lenta, de repente empieza a funcionar de nuevo. Casos donde hay algún problema o una pequeña, malformación ósea, se desaparece. Hay gente que le llama a esto milagros. Ok, puede ser, pero la cuestión es de que existe un mecanismo subyacente. En estos milagros existe este mecanismo que dispara ese milagro. Mucha gente, y hay otros estudios en paralelo que hablan de que tiene que ver con la fe. Ok, puede ir por ahí. Tiene que ver entonces con las creencias. Y este es el punto, creo yo, que modifica la química de nuestro cerebro a efecto de que se empiece a manifestar la cura o la mitigación de los efectos. Para mí tiene muchísimo que ver con la creencia, que a final de cuentas determina en gran medida no solamente esto en particular, sino que determina el rumbo que toman nuestras vidas, nuestras creencias. Por eso es de que el tema tiene que ver con coaching y el efecto placebo. Porque por un lado, estamos viendo de que puede lograr
el placebo y el efecto placebo pueden lograr modificar materia densa, tal cual, nuestro cuerpo. O sea, de tal manera en que si de repente mi páncreas funciona, de repente el piquete de abeja no me hace nada, de repente el dolor no existe, o sea, todo esto estamos viendo que es algo denso, algo que está ahí, la hinchazón se desaparece. Y esto llevado al ámbito del coaching es invaluable, y es por eso de que me atrevo a decir que tiene que ver con el efecto creencia. Cuando en sesiones de coaching nosotros logramos, primero que nada, generar una duda de una creencia disfuncional, vamos por buen camino y empezamos a ver cambios no solamente en la mentalidad de la persona, sino en los efectos que empieza a ver en su vida. Cuando empieza a dudar que una creencia limitante o disfuncional se acierta, empieza a haber cambios. Cuando logramos hacer que su creencia se modifique hacia una creencia funcional, logramos ver cambios increíbles, de 180 grados, o sea, de ir hacia el norte y regresarse hacia el sur. Vemos cambios increíbles. Ahí es donde reside, y por eso, insisto, creo yo que tiene que ver con un cambio en la química neural, el cambio en la química de nuestro cerebro. Hay un estudio muy en particular, por lo cual me atrevo a decirlo, que cuando las personas logran generar estas creencias funcionales positivas, existe una mayor secreción de los famosos neurotransmisores, que son los neurotransmisores de la felicidad, del sí puedo, del logro y del éxito, que son la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Está esto tal cual comprobado. Cuando empiezan a segregarse estos químicos, lo que era negro se convierte en luminoso, lo que era oscuro ya empieza a generar una luz propia. Y nuestro enfoque y nuestra manera de abordar los problemas de la vida cotidiana cambian de una manera tremenda. Pero regresándome al tema que nos atañe, lo interesantísimo es saber lo que han descubierto los médicos, y esto lo vamos a compartir en este último segmento, lo que han descubierto los médicos con respecto a por qué funciona el efecto placebo, independientemente de lo que ya les compartí, que tiene que ver con esa modificación de creencia. Pero también los médicos, algunos se han dedicado a investigar por qué funciona. Son 3 puntos, y estos 3 puntos se los voy a compartir regresando después de esta pausa. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp. Mándeme tu mensaje al 331-019-0712. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a tu programa Coach Online después de la pausa. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online, y pues se me estaba olvidando invitarlos este próximo sábado. Ya es 14 de octubre este próximo sábado. ¿Y qué creen? Radio Mujer tiene su evento Mujer Gourmet a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. O sea, esto va a ser un evento bastante extendido, pero de mucha calidad. El programa inicia a las 9 precisamente con el taller Cómo hacer un huerto urbano. Es un tema realmente importantísimo, porque al final, imagínense que ustedes pudieran tener en su casa, no sé, por lo menos todas las verduras que necesitaran consumir durante el año, lo cual es factible y posible. A lo mejor en el patio, a lo mejor en la azotea, a lo mejor en algún lado por ahí en la casa, sería padrísimo, ¿no? Luego el taller Cocina Vegetariana, que también obviamente es muy interesante. El taller después de el arte de cocinar con sobras, el cual me llama mucho la atención. Espero poder ir a ese en particular. Y bueno, todos, pero ese, créanme que me llama mucho la atención. Está la conferencia ¿Qué carajos es un foodie? Con Carlos Serna, del Diario de un Dragón. La conferencia después de esta, la 1.
Bienvenido al mundo de los vinos con Alejandro Espinosa. Un buen vino para comer es insubstituible. Luego va a haber una cata de café con personal de la cafetería Starbucks. Luego está el taller Repostería Divertida con Daniel Charles, ex Master Chef Junior. Y por último, para cerrar con broche de oro, la conferencia La Guerra y sus consecuencias culinarias con el chef de casa, Ariel Hermosillo, que también es ex Master Chef. Y pues esto empieza próximo sábado a las 9, entrada libre. Dense la vuelta, vale la pena porque además va a haber por ahí un mercadito orgánico. Se pueden surtir de cosas realmente ricas. Regresando al tema del día de hoy que tiene que ver con el coaching y el efecto placebo. Les prometí antes de irnos al corte que les iba a platicar cuáles son los 3 factores indispensables a efecto de que funcione este efecto placebo, sobre todo cuando vamos con un médico, sobre todo vamos con un terapeuta. Existen otros factores que tienen que ver cuando nosotros mismos somos los generadores de la creencia, pero es importante acudir de todas maneras a tener un control médico, es importante llevar la guía del médico, por supuesto, y esto no tiene sustituto, es insubstituible. El punto número 1 efecto de que el efecto placebo funcione es la expectativa, tal cual. Si ustedes van con un médico y no tienen la expectativa de que ustedes van a mejorar, mejor busquen otro médico de entrada. No tiene el más mínimo sentido que vayan con un médico que no les genera una expectativa positiva. Por lo menos yo los invito a que vayan con una expectativa neutra. Denle la oportunidad a su médico, denle la oportunidad a su terapeuta, por lo menos neutro. Desgraciadamente muchas personas acuden con el médico diciendo no sirve para nada. Y lo he escuchado y lo he visto. Y eso realmente es un error del tamaño del mundo. Porque como tiene que ver con creencias, dijimos, y les planteaba yo que era mi postura y mi postulado en el tema, si yo tengo y genero una expectativa negativa del terapeuta, voy a tener resultados negativos. Ese es el punto 1. El punto número 2 es la expectativa del mismo terapeuta. Tal cual. Hay médicos que de repente dudan de si lo que van a hacer va a tener resultados positivos. Es un punto interesantísimo porque esto tiene que ver hasta con una ética, donde los buenos médicos deciden decirle al paciente, creo que yo no puedo ayudarle y mejor vaya con otra persona. Y es también muy ético poder recomendarle 2, 3 o 4 otros médicos, y les voy a decir por qué es una buena práctica cuando un médico no quiere, por alguna circunstancia, entender a alguien, recomendar a otros. Porque al momento de que un médico recomienda, entre comillas, a la competencia, esto genera una expectativa positiva en quién, o sea, en el paciente, en quién va a recibir el tratamiento. Entonces, no solamente es decir, yo no puedo ayudarle y búsquele, porque eso va a generar una expectativa negativa. El paciente puede creer que pues no le quiere, o sea, no se quiere meter el médico porque pues ya no tiene ayuda. Eso genera una expectativa negativa. Entonces tenemos la expectativa del paciente por un lado, tenemos la expectativa del terapeuta por otro. Hay unos estudios que a mí realmente me fascinan en este segundo punto. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que un animal puede ser, es que no es sufrir, puede tener los beneficios del efecto placebo? Un animal, así un perrito, por ejemplo. Pues resulta que los estudios dicen que sí. Y esto nuevamente me deja a mí totalmente perplejo, porque el perro en realidad no tiene quizá esa capacidad de creencia, porque como platicamos creo que el viernes pasado, los perritos no tienen esa memoria
primero que nada, no tienen memoria prospectiva, no tienen memoria futuro, tampoco tienen la memoria episódica. Y entonces, ¿cómo es que puede generar la creencia a futuro de que una pastilla con azúcar lo va a sanar? Según parece, y según este estudio en particular que leí, la expectativa del terapeuta es la que determina si el efecto placebo funciona en una mascota o no. Entonces, aquí, o sea, se reviste de importancia el segundo punto. Claro, el primero es igual o quizá más importante, porque a final de cuentas, aunque no acudas con un médico, en ocasiones tú puedes lograr esa cura que nos ha sucedido, insisto, hasta con un caldo de pollo. Y el tercer punto que han encontrado los médicos es que debe de haber una buena relación con el médico. Así tal cual, una buena relación con el médico. Cuando existen los tres factores, la expectativa del paciente, la expectativa del médico y esta buena relación, las posibilidades de que tú tengas los beneficios del efecto placebo se incrementan. Y no porque el médico te vaya a dar un placebo, no es por ahí el asunto, sino porque el medicamento que te dé más el efecto placebo generan una sinergia que seguramente te van a ayudar a trascender el padecimiento que tú traes. Tan importante es esta sinergia, tan importantes son estos tres puntos que te menciono, que el estado anímico del paciente, desde el momento, cumpliendo estos tres puntos, ojo, desde el momento en el que recibe el medicamento, empieza un proceso de curación, un proceso curativo. Ojo, aunque el medicamento, y ese es el segundo, eso es lo primero, el médico te va a dar algo, te va a dar, y tú le agregas el placebo y te vas a sentir muy padre y te vas a curar y te vas a aliviar. Ok, el porcentaje de curación es mayor, pero aunque te dé un medicamento que no sea exactamente el que necesitas, de acuerdo a los estudios que existen con respecto al efecto placebo, si se cumplen los tres requisitos que son la expectativa del paciente, expectativa del terapeuta y una buena relación con el médico, ¿qué crees? Aunque no sea el medicamento correcto, también inicia un proceso curativo. Es tan interesante también analizar el cómo el efecto placebo y cómo el impacto que tiene. Se me figura un poquitín como a las, no sé, como a la magia cuando van a que les hagan un ritual para quitar la mala suerte. Que yo sí soy creyente de la energía, pero a final de cuentas aquí lo que sucede es de que hay una expectativa favorable del que va. Y de hecho hay casos documentados, por ejemplo uno de ellos habla de un señor que se estaba sintiendo mal, totalmente debilitado. El señor juraba que estaba embrujado, que tenía un hechizo vudú, y resulta de que el médico, cuando le platican esta situación, decide contrarrestarlo con un hechizo que él mismo inventa y que le permite salir adelante de la situación y curarse. Así lo siento yo, como que debe de haber un impacto. En el vudú las ceremonias que ellos hacen son muy impactantes, son fuertes. De repente pueden sacrificar un animal y esto queda impactado en la psique del que participa en la ceremonia. Y ese impacto puede ser el que genere la expectativa positiva. Es tan curioso cómo se maneja esta magia que le llaman algunos del placebo. Por ejemplo, en alguna ocasión hicieron un estudio, y esto ya se nos viene el tiempo encima, hicieron un estudio donde les daban placebo a diferentes personas, pero le decían que un placebo costaba, por decirte algo, $1 y otro placebo costaba $10. Resulta que el que tuvo más efecto fue el que dijeron que costaba $10 cuando era lo mismo, era azúcar. También el color tiene mucho que ver. Resulta de que si tiene que ver con cuestiones tranquilizantes, el azul es más conveniente. Si tiene que ver con cuestiones estimulantes, el rojo. Resulta que una inyección funciona muchísimo mejor que una pastilla. Imagínense, por el dolor, por supuesto.
O sea, yo me pongo la inyección, me duele, siento que tiene que tener una causa, tiene que tener un motivo ese dolor y funciona mejor el efecto placebo. El tiempo se nos vino encima, caramba, no me queda sino darles las gracias por el favor de su atención. El tema realmente me apasiona y tengo para seguir hablando como 2 o 3 horas más, pero bueno, se nos viene el tiempo encima. Les recuerdo que en la página de Facebook del programa Coach Online, que es Reingeniería Neural, pueden descargar el libro La curación cuántica de Deepak Chopra. Hablo un poquito más sobre este tema, que créanme que vale la pena estudiarlo, porque a final de cuentas nos vamos a beneficiar del efecto placebo, pero en todas las áreas de nuestra vida. Norbert, muchas gracias por haber estado hoy en controles. Claudia Arias en producción. Nos escuchamos el día de mañana con otro programa. Vamos a hablar de café filosófico. Espero que les guste mucho. Hasta mañana entonces. Por aquí nos escuchamos. Chao.